Bien. Bueno, para ir arrancando, ahí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha, Tincho. Gracias, porque como volteé la computadora. Bueno, para hacer un poco el resumen de lo que venía hablando Ángel, yo había dejado un poco ahí. ¿De qué depende esta caracterización térmica? Bueno, depende de qué tipo de fenómeno estemos hablando. En este sentido, vamos a ver lo que es la continuidad, ya sea en el tiempo o en el espacio. ¿Cómo se va a comportar esa variable numérica? Si en forma continua, en este caso porque vamos a usar valores decimales, eh, y esto también es aplicable a funciones de densidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la distribución normal teórica estandarizada de probabilidades. Se puede ir aplicando todo eso, no es que lo vamos a ver, sino que con el trabajo de caracterización algo van a poder desempeñar y más hacia el final de la materia vamos a ver la parte integrada de todo esto. Y bueno, ¿en qué nos basamos para hablar de caracterización térmica? Bueno, temperatura y su amplitud, mejor dicho acá tendría que decir oscilaciones, después lo voy a cargar. Vamos a hablar también de estaciones térmicas, un poco de teoría como para que vean en qué más aporta la caracterización de la temperatura. Y la parte de bioperiodos está más asociada hacia, les voy a dar acá el puntapié nada más, pero después cuando lleguemos a bioclimatología vegetal, ahí va a tener mucho más asidero este tema. Bueno, con respecto a la caracterización térmica, vamos a hablar de una variación que es una oscilación, digamos, diaria, ¿no? De la temperatura. Nosotros, a lo largo del día, ¿de qué depende esa variación de temperatura que nosotros tengamos? Bueno, esto fue lo que había estado resumiendo Ángel. Dependía del estado del cielo, digamos, nublado o despejado, cómo es la estabilidad del aire, de esto Ángel ya también habló, y de la naturaleza de la superficie, porque digamos, no es lo mismo un suelo desnudo que uno con algún tipo de cubierta vegetal. Y lo otro que vamos a hacer un hincapié muy fuerte es en qué paso del tiempo vamos a estar hablando. Entonces ahí tenemos diario, mensual o anual. Eso es un poco lo que nos va a digitar cómo caracterizar el ambiente térmico. Yo acá les puse un esquema, ¿no? Donde tenemos el eje Y, las temperaturas del aire, y en el eje X el tiempo. Y bueno, ahí les marca, esa es una oscilación real de la temperatura, o por lo menos es así como la busqué, ¿no? Donde tenemos una temperatura mínima diaria que va a estar eh, ubicado en el eje cartesiano de esa forma. Una temperatura máxima diaria. Ahí trato de ser más que elocuente con las animaciones. Así que les recomiendo que se las descarguen del Google Drive, porque si la ven en línea, creo que esto, como se transforma el formato de Google, este tipo de animaciones las pierden y algunas están desprofeso hechas así en orden para ir construyendo las lógicas que les pretendo transmitir. Entonces fíjense que ahí, bueno, ya marcamos lo que son las temperaturas mínimas y la diaria, la máxima, de un solo día. Bien. Ahora, si ustedes ven esta gráfica, esta oscilación, nosotros tratamos de caracterizar justamente esta oscilación. A ver si pongo el puntero. Nosotros tratamos de caracterizar esto, ¿no? Es decir, ¿qué forma tiene? ¿Qué cosas me importan destacar de esto? Bueno, acá yo ya les mencioné dos.
podemos mencionar esos extremos, digamos, durante las 24 horas de tal día, podemos destacar un punto mínimo y un punto máximo. ¿Qué otra cosa podemos destacar de ese día? No sé si alguien quiere comentar. Se anima a proponer algo más. La hora de mínima y máxima. Bien, podríamos estar mirando lo que vos mencionás es esto, ¿cuándo ocurre esto? Profe, ¿Sí? la amplitud también, ¿no? Bien. Bueno, y ese me la dejaste para después, te me adelantaste un paso, pero bien. ¿Alguien se anima a mencionar un parámetro más, que es el más conocido y el más utilizado? Y la temperatura media. Perfecto. Es lo que traté de poner ahí, que es la temperatura media. Y lo que el otro compañero mencionó, se los estoy graficando acá por si no lo vieron aparecer, tiene que ver con la amplitud. Entonces, de esa forma, fíjense que para caracterizar un día, yo tengo por lo menos cuatro índices en los cuales basarme. Estos dos que ya le marqué, este que está acá y este que está acá. Pero ¿de qué va a depender? De la cantidad de datos que yo tenga. Si yo voy al SIGA, como tienen que hacer con los trabajos de caracterización, y descargan los valores medios, entonces yo, de alguna forma, yo tengo esto, ¿no? Yo tengo horas del día y acá es temperatura media. Yo solamente estaría teniendo un valor acá, ¿está bien? Y yo no tengo más información que esto. Por ejemplo, si yo tuviera esto, yo nunca puedo conocer la amplitud. Tampoco sé si... Perdón, me crucé con otra idea. Tampoco sé si un dato es muy distinto del otro. Por ejemplo, ¿no? Este espacio lo dejé para graficar. No, lo dejé para después. Bueno, lo voy a aprovechar acá. Si yo, estas anotaciones pretendo dejarlas y voy a compartir este PowerPoint por el Skype. Y en el Google Drive voy a dejar el original, el que está sin escribir. Pero ustedes piensan que yo no soy muy bueno dibujando, eso ya lo deberían saber. Pero yo tengo estas dos localidades, localidad A y B. ¿Bien? Perdón. Yo tengo dos localidades. Intenta hacer el eje X las horas. Fíjense que yo podría decir que tienen la misma temperatura media. Dos localidades quizás completamente distintas. ¿Por qué? Porque tienen esta, aunque no dibujo muy bien, la intención es que esta sea una amplitud térmica mayor y esta una amplitud térmica menor. Vamos a ver si lo podemos arreglar, ya que se los voy a dejar. ¿Está bien? Entonces hay diferencias entre distintas localidades. Para eso es importante que al menos tengamos qué datos. A ver si alguien se anima a contestar. ¿Con qué datos yo podría calcular todo? Con la máxima y la mínima. Perfecto. Amplitud térmica, más allá de la flecha, por si no se entiende, intenta hacer temperatura máxima menos temperatura mínima. Bien. Bueno, la media es el promedio de los dos valores. Si acá no hay dudas, continúo me voy adentrando con los índices, ¿no? Entonces, nosotros tenemos índices meteorológicos. Ajá, acá no me quedó la animación que quería.
pero no importa. Después se los arreglo y les va a quedar a la par. Tenemos índices meteorológicos donde, por ejemplo, yo hablo de una temperatura media, y ahí puse un punto suspensivo porque yo pretendo decir, puede ser media diaria, o puede decir media mensual, o puede ser, ahí saltó, es el error de las animaciones, o puede ser la media anual. La idea es que cuando yo hablo de temperatura media diaria, estaría hablando del promedio de todos los registros del día. Fíjense que esto fue a propósito, todos los registros del día. ¿Se acuerdan de la primera clase que yo puedo tener dos valores, puedo llegar a tener 3 o puedo llegar a tener 24? Al finalizar este tema, esto lo vamos a practicar. Hay un ejercicio del GTPA. Cuando yo hablo de la temperatura media mensual, yo ya estoy haciendo un promedio de ¿qué? De todos los registros del mes. Y bueno, a simple vista, ¿cuántos registros mensuales podría yo tener? Al menos, según el mes, podría tener 30 a 31 temperaturas medias diarias. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la temperatura media anual, que acá en realidad ya sí lo puse. Es el promedio de los 365 registros diarios. Fíjense que ya cuento con este tipo de información o con este tipo de información. Depende cómo ustedes van construyendo su base de datos. Por eso, sin estar muy errado, yo diría que lo más importante es este punto. ¿De qué dato yo arranco mi caracterización? Porque, como decíamos antes, si yo les doy la temperatura media, no van a poder reconstruir la máxima y la mínima. En cambio, con la mínima y la máxima sí pueden reconstruir más datos. Y así lo van a ir viendo reflejados en varios índices. Yo acá resumí los más fáciles o evidentes de entender. En el apunte teórico tienen cargado un poco más índices o ustedes se van a ir encontrando con otros. Otra cosa, si ahí no hay dudas, sigo con los índices climáticos. Fíjense un detalle. Ahora yo lo menciono distinto. Temperatura, zaraza, media. ¿Con qué significa? Bueno, esto podía pasar. ¿Qué significa el zaraza? Bueno, temperatura mensual media. ¿Qué estoy queriendo calcular climáticamente con esa palabra que yo puse? Bueno, yo trato de buscar los promedios de las temperaturas medias mensuales de cierto mes, por ejemplo, habría que especificar qué mes, a través de una serie de años. Entonces, no sé, series de años, entiéndase, por ejemplo, 81, 2000. ¿Está bien? Temperatura mensual media. ¿Qué quiere decir? Que estoy agarrando, fíjense que acá con el cuadrito, desubicada la animación, les pido disculpas, pero lo que pretende hacer que es usar los datos que yo ya calculé meteorológicos. Entonces, acá viene un poco la definición de climatología, que es la estadística aplicada a la meteorología. Por eso no están separados y una necesita a la otra. Entonces, fíjense que yo, desde muy temprano, ya condiciono mi base y mi posibilidad de caracterizar. Porque vuelvo con el ejemplo de que si hubiera tomado valores de temperatura media, medios diarios, o no sé, medios mensuales, yo no sé qué pasa dentro del mes si tomara un solo valor que representa un mes. Vamos con temperatura anual media. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy promediando las temperaturas medias anuales a través de una serie de años. Es decir,
Desde el año 81 hasta el año 2000, lo que yo estoy haciendo que es agarrar este valor que está acá, la temperatura media anual, y esa del 81 con su equivalente del 82, del 83, del 84, construyo esta que estamos hablando acá. ¿Se entiende hasta acá? Si se entiende, entonces acá viene la parte donde puse para graficar. Yo tengo el eje cartesiano, temperatura, horas del día, y la temperatura, bueno, variaría de esta forma. Una curva ideal, ya les mostré la original que puede variar. Entonces, más allá de situar el máximo, el mínimo, bueno, esto sería repetitivo, ¿no? Pero fíjense que esto es horas del día. Y acá yo ya estoy hablando de lo que es la oscilación del fenómeno. El fenómeno a lo largo del día oscila aproximadamente de esta forma. Ahora, haciendo el mismo esquema a lo largo del año, por ende acá ya voy a tener meses y acá voy a tener temperaturas. A lo largo del año encuentro el mismo tipo de oscilación, ¿verdad? Pero ahora mi eje X cambió. Y acá ya estaríamos hablando de, por ejemplo, enero. Acá yo no lo mencioné, pero ya estaríamos hablando, bueno, depende de qué localidad, 14, 15 horas. Y ya tenemos los puntos más fríos. Ahora, tengo dos tipos de oscilaciones, ¿no? No me escribe muy bien. Vamos a dejarlo resumido. Dos tipos de oscilaciones, por las cuales a esta, que es anual, y esta que es diaria, tiene sus propias características. Entonces, yo les dije, ¿cómo construyen ustedes cuando quieran caracterizar algo? Fíjense qué gráfica les daría. Entonces, yo acá, esta curva, que es la diaria, ¿cómo construí esta curva? Depende de la cantidad de datos que tenga. Bueno, acá yo tuve 24 datos, entonces a mí me permitieron ir haciendo punto por punto, hora por hora, toda esta curva. Y sé la realidad que tuvo. Pero yo puedo tener otro tipo de curva. A ver, yo puedo como dato, puedo tener temperatura mínima y máxima nada más. 2 puntos. Pero ¿qué es lo que pasó entre esos 2 puntos? Es decir, la temperatura varió así, la temperatura varió así, o la temperatura varió así. Eso es lo que no sabemos. Por eso, cuanto más datos tengamos, mejor es, pero para ciertos procesos. Eso siempre también tenganlo en cuenta. Quizás a ustedes no les interesa saber qué pasó dentro del día. Un ejemplo que se van a encontrar, o voy a tratar de recordarlo para más adelante, yo trabajo sobre estrés calórico en animales de producción. A mí me interesa saber qué pasó durante el día. ¿Por qué? Porque los valores que me resumen el día, la información del día, no me están diciendo si salimos del estrés calórico o no. Ustedes bien saben, al pasar el verano, hay noches muy calurosas por el cual los animales no descansan, no se relajan, no salen del estrés calórico. Entonces a mí sí me interesa este tipo de información. Para otro tipo de actividades, resumir el día en estos 4 datos que yo les dije, alcanza y sobra. Bien, cuando vamos a analizar
la oscilación anual, ahí nos encontramos de vuelta con lo mismo. Nos encontramos con un valor de máxima y un valor de mínima. Y también hay una amplitud térmica que se llama amplitud térmica anual. Y esa, en el apunte lo van a encontrar, se encuentra definida como la temperatura del mes más cálido menos la temperatura del mes más frío. Bien. Y bueno, el valor medio ya lo habíamos hablado, ¿no? Hasta acá parece todo lo mismo. La idea de repetir es ir machacando sobre estos puntos que parecen conflictivos o difíciles de entender. Muchas cosas las repetimos a propósito. Ahora fíjense, ¿qué pasa con esto? Vamos a reutilizar este gráfico que yo tengo acá. Vamos a hacer la gráfica anual, ¿no? Donde tenemos los meses. Y esto dijimos que era temperatura. Hay un caso particular que a mí me interesaría saber y tiene que ver con este. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo voy a tratar de hacer un zoom y decir qué es lo que pasa acá con las temperaturas. Es decir, acuérdense lo que yo les definí antes, ¿no? En este que está acá, en el gráfico 1, yo tengo paso diario, tengo temperaturas horarias. Yo con eso puedo calcular, ¿qué cosa? La temperatura media diaria. En el anual, yo les había definido antes que la temperatura, la curva se construye ¿de qué forma? Con 365 temperaturas medias diarias. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Volvamos al... Bueno, este es el gráfico 2 y este es el gráfico 3. Volvamos al gráfico 3, donde yo les quiero mencionar qué es lo que pasa acá. Entonces acá podría ser que estemos para el mes de septiembre, supónganse. Entonces vamos a decir del 1 al 30. Bueno. Del 1 al 30 de septiembre. Entonces yo esto me lo llevo y planteo un nuevo gráfico, ¿no? Que lo que trata de representar son las temperaturas en ese mes. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener graficado acá? Acá voy a tener graficado esto. Aparentemente una curva, bueno, podría ser más vertical, más horizontal, o sea, con mayor o menor pendiente. Pero en definitiva lo que yo quiero ver es qué es lo que está pasando desde el 1 hasta el 30. Por ende, este eje son días. Y ahí es donde nos encontramos con algunas cosas o situaciones especiales que no voy a ahondar ahora para no complicarlo más o estirarlo. Después lo vamos a tratar y vamos a ver otros conceptos como tensiones térmicas y demás que se aplica más hacia el final de la asignatura. Pero acá también yo puedo estar hablando de una temperatura media mensual, en este caso, que es el promedio de ¿qué? De los 30 días, de las 30 temperaturas medias diarias. Bien. Bueno, acá podría usar otro color. Y encima de eso no está del todo correcto. De alguna forma también tengo una temperatura máxima y una temperatura mínima. No les voy a aclarar más. Y después voy a hacer algunas salvedades con esas cosas. Pero bueno, tengan en cuenta, este vamos a llamarlo gráfico 4. Tengan en cuenta esta situación para algunas dicotomías que les voy a presentar a continuación,
que, por ejemplo, esto nos lleva a pensar cómo podemos hablar o acordarnos fácilmente de todos estos índices. Entonces, acá yo lo que les propongo es, sigamos un orden. ¿Qué es lo que queremos? ¿De qué estamos hablando? De temperatura. Bien. ¿Qué hago con esa temperatura? ¿Qué aspecto de esa temperatura me interesa analizar? La media. Bien, temperatura media. ¿En qué paso del tiempo? Bueno, en este caso yo puse diaria. Podría haber puesto mensual. Y acá para completar la nomenclatura, bueno, se suele aclarar de qué día es. Entonces, temperatura media del día tal. O, si ustedes tuvieran que pedir base de datos, como se la pueden llegar a pedir a Ariel a través del INTA, ustedes le dicen, necesito los datos expresados como temperaturas medias diarias. Entonces, el que lo lee del otro lado, en este caso sería Ariel, debería saber qué es lo que están pidiendo y les confecciona una tabla para ello. Supónganse que no, ¿ustedes qué quieren? Otro índice. Bueno, yo quiero la temperatura máxima, media. ¿Me van siguiendo? Estamos con temperatura. ¿Qué temperatura me interesa? La máxima. Bien, pero dentro de las máximas, ¿cuál de todas ellas? ¿O qué tipos de máximas? Bueno, las que son promedios. ¿Pero promedios de qué? De un paso mensual. Entonces se suele aclarar mensual del mes tal. O si quisieran todas, no habría que aclarar en qué mes. ¿Alguien me puede mencionar estos dos índices que mencioné acá, si son meteorológicos o climáticos? ¿Y son meteorológicos? ¿Los dos? No, el segundo es climático. ¿Alguien más opina? ¿Y si es de un mes específico, no es meteorológico también? Sí, los dos son Climático sería meteorológicos. si fue climático, no es si es por la serie de años. Exacto. Después les voy a hablar de algunas deformaciones que uno o cualquiera puede tener al hablar. Pero hasta acá la idea es que los dos son meteorológicos. Vamos con otro ejemplo, que no lo veníamos caracterizando, pero también lleva su caracterización. Yo quiero de la temperatura, lo que a mí me interesa son las amplitudes térmicas. Bueno, amplitudes de qué tipo quiero? Bueno, las diarias. Y acá el otro índice que les propongo es una amplitud térmica. ¿Qué amplitud térmica quiero? Bueno, la anual. Bien, pero ¿qué aspecto del anual? La que es promedio. Acá sí. A ver, ¿quién se anima a decirme cómo son esos dos índices? Vamos a ponerles números, 1 y 2. ¿Cuál es meteorológico y cuál es climático? Los dos son Meteorológico meteorológicos. y climático 2. Bien. Porque en el Este, 1 están los sí, valores del día, en cambio en el 2 necesitas de una serie de años, porque es la media de años, ¿no? exacto. Es decir, de la amplitud térmica, de la amplitud térmica, me quedo con la amplitud anual. Hasta ahí es un solo valor. ¿Por qué? Por lo que les mencioné antes, agarro el valor del mes más caliente, la temperatura media del mes más caliente, menos la del mes más frío, así que hasta ahí tengo un solo valor. Pero a eso le pido que lo promedie. ¿Y contra quién lo voy a promediar si es un solo valor? La única forma que cuadra de conseguir un promedio es de su equivalente a través de una serie de años. Bueno,
Y ahora se me abrió esto. Bueno, ahí estamos, perdón. En cambio acá no existe. Yo en el primer índice no le pido ningún otro dato más. Y acá es un poco donde entramos en juego con el tema de si estamos hablando bien o estamos hablando mal, porque podría darse más datos. Lo que pasa es que más datos pedís, lo acotás más. Entonces, puedo decir de la serie 81-2000 o puedo hablar de una serie de años. Entonces ya ahí te estoy dando una pauta de que es climático. Pero siempre lo que yo trato de aspirar es a que piensen ustedes para encontrar cualquiera de los índices que yo les menciono, cuántos datos hacen falta y a través de qué procesos. Entonces, amplitud térmica diaria, ¿cuántas tienen? Una es posible calcular de una sola forma. Ahora, después, si quisieran hacer en un aspecto meteorológico la amplitud térmica diaria promedio del mes, entonces deberían llegar a ese valor de otras formas. Pero no quiero andar complicando ahora. Me interesa que se queden con lo más básico y después con la práctica ustedes van a llegar a otras situaciones que me las van a ir preguntando y yo les respondo. Acá podemos inventar un montón de índices y hay que ver si tienen sentido o no. En una sería promedio y en otra sería promedio de promedios, ¿no? En meteorológico sería el promedio de los Claro, datos y en los climáticos serían promedios de promedios. exacto. Los dos son promedios de promedios, o podrían llegar a ser promedios de promedios, pero el tema es cuál es el último promedio que se aplica. Si el último promedio que se aplica es a través de la serie de años, o sea que agarran su equivalente a través de otros años, ahí ya estamos en climáticos. Si el promedio del promedio, porque ustedes promedian las horas dentro del día y después dentro del mes buscan ese promedio y dentro de ese promedio pueden estar promediando las de todo el año, pero no salieron del año, entonces básicamente por eso es meteorológico. Claro. Otro ejemplo más, que la idea es marcar un poco para el tema de adversidades y más puntualmente heladas, que vamos a tener más adelante. Temperatura, bien, temperatura. ¿Qué aspecto de la temperatura quiero? Mínima. Bien. Pero la mínima, ¿en qué paso de tiempo? Bueno, a lo largo del año. ¿Y qué pretendo de eso? El promedio de ellas. Y el otro índice que les planteo acá es la temperatura mínima del año nada más. ¿Qué me contestan acá? ¿Cuál es cuál? La primera es climática, la segunda es meteorológica. Bien. ¿Por qué? Porque en la segunda te está pidiendo temperatura mínima anual. Y esto querría decir que tenés que promediar, espera, a ver, me equivoqué, me parece al revés. Temperatura mínima anual media. Temperatura mínima. Claro, la temperatura mínima anual agarrás los datos de ese año y haces el promedio. En cambio, en la temperatura mínima anual media tenés que agarrar una serie de años para poder hacer el promedio y eso es lo que te diría que es climático. Bien. Perfecto. Fíjense esto que les recuadré recién. Lo llevo acá. Esperen que escribo. Lo que pasa es que te hace como un trabalengua, ¿viste? Sí, por eso yo trato de ir simple para no complicarlo. Este cuadrito que dibujé es para el año 81.
para el año 82, para el año 83, y así sigo, y acá que tengo justamente este índice. Cuando yo lo promedio a través del año, este que está acá, el que yo dibujé acá, este sería la temperatura mínima anual media. Y esto es lo que me sirve mucho, discriminar para el manejo de heladas. Fíjense cómo un índice me da el otro, me los construye. Hasta acá, ¿alguna duda del resto de los alumnos? Si no hay dudas, entonces yo les voy a preguntar si estos índices son iguales. Y esperaría la justificación. Por sí o por no, ¿no? Piensen en cómo yo les quise ir armando la nomenclatura, irles diciendo cómo construyo cada uno de los índices y si pensamos palabra por palabra qué proceso le voy o le tengo que ir aplicando, cómo resultan estos índices entonces. ¿Sale, no sale? Y a mí me parece que cuando decís temperatura media máxima, ahí tuviste que tomar los datos de todo el año, de todos los datos que tenés, promediarlos y vas a tener una máxima y una mínima durante el año, durante el mes o durante el día, a lo que te refieras. Mientras que en la temperatura máxima media, vos estás hablando de una temperatura máxima y media que sería un promedio a través de cierto periodo, que puede ser a través de los años, y si es a través de los años sería climático. Permiso, hago una aclaración. La Sí. nomenclatura tiene completa lógica, chicos, en cómo ordenan. El primer ítem que ustedes mencionan es la variable. Ahí el alumno dio un claro ejemplo. Cuando habla de la media máxima, la variable que usted está tomando es la temperatura media, si estamos hablando de temperatura, ¿verdad? Entonces, temperatura media máxima porque está tomando la más alta. Eso es la media máxima. De un conjunto de temperaturas media, usted está eligiendo la más alta. Eso es una temperatura media máxima. Ahora, si usted me dice la temperatura máxima media, fíjese que la variable es al revés. Usted está tomando de un conjunto de temperaturas a nivel diario, pongámosle que tenga las máximas diarias de varios días, usted está tomando temperatura máxima y después las está promediando. Ahí obtiene la máxima media. Por ejemplo, dentro de un mes. Usted toma todas las máximas de todos los días de un mes y después al final del mes las promedia. Y ahí obtiene la temperatura máxima media mensual de tal mes de tal año. Claro. Tiene una lógica muy fuerte el armado de los índices en caracterización. Hay que trabajarlo y entenderlo. Los procesos son siempre los mismos. O agarro el más alto, o agarro el más bajo, o los promedios, o hago promedio de promedio, o hago sumas. Bueno, los procesos matemáticos para caracterización son más o menos los mismos siempre. Lo que hay que tener muy, muy cuidado es en cuál es la variable que estoy tomando y en qué aspecto la estoy relevando, ¿no? En este caso la variable es temperatura, por su aspecto máximo, por su mínima, por su media, y después ver qué estoy separando. ¿Las estoy promediando? ¿Estoy escogiendo la más alta, la más baja? Todo eso hay que ir trabajándolo y tiene una completa lógica con el nombre del índice. Bueno, Escucho.
La idea, bueno, lo que pretendía explicar con esta diapositiva era lo que ya dijo Ángel. Fíjense que como yo les venía escribiendo, yo dije, ¿qué vamos a analizar acá? Temperatura. ¿Cuál de ellas? Bueno, en este caso la media. Por eso son distintos estos índices, porque yo acá estoy trabajando con la media y acá estoy trabajando con la máxima. Después, ¿qué hago con esto? Bueno, de la temperatura media me quedo con el valor más alto. Y si me quedo con el valor más alto, ¿qué está significando? Que tengo varios valores y yo estoy eligiendo uno de ellos. Pero no dejan de ser temperaturas medias. Supónganse medias diarias. Entonces tengo varias temperaturas medias diarias, pero del conjunto de datos me quedo con la máxima. Ahora, cuando yo vengo acá, agarro las temperaturas máximas, supónganse las máximas diarias, que se suelen denominar máximas absolutas. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, dentro del mes yo tengo por lo menos 30 temperaturas máximas diarias. ¿Y qué le hago a ellas? Un promedio. Justamente son dos procesos distintos. ¿Quedó claro o confuso? Después lo agarran tranquilo, si no. Pero la idea es ir paso No, por sí, paso con cada sí, uno de los profe. términos. Sí, quedó claro, profe. Bien. Ojo, lleva tiempo, ¿eh? Yo les digo que me digan que Sí, esté sí. claro, como para yo entusiasmarme y seguir hablando. Si me dicen que no, cagamos. Pero la idea es que esto lo van a digerir. Después se van a sentar solos a querer hacer algo y, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, para eso es lo que nos interesa que ustedes piensen en cómo tienen los datos y qué datos agarran y qué quieren calcular. Ahí es donde van a terminar de empaparse de estos índices. Esto tiene mucho sentido en dos sentidos de la cosa, siendo redundante. Por un lado, cuando ustedes tengan que agarrar información y resumir información, si es que tienen que hacerlo, tienen que caracterizar por algún trabajo que tengan que hacer, o simplemente cuando tengan que llegar a algún lugar y ver información meteorológica o climática de un sitio para tomar decisiones agronómicas. Si ustedes no comprenden, digamos, este tipo de nomenclatura, que es la que se utiliza, digamos, en agrometeorología o meteorología básica inclusive, ustedes no van a poder tener clara noción de la lectura de una estadística climática, ¿no? Cuando le mencionan este tipo de índice. Cuando me ponen tal nombre, ¿qué significa? ¿Qué representa de la información de este sitio? ¿Me comprenden? Porque si yo no, o sea, ¿es la temperatura media máxima o es la máxima media lo que me está... ¿De dónde sale esta información? ¿Qué expresa? Obviamente, no respetando esto, se pueden llegar a tomar decisiones erróneas, ¿no? Si no se comprende bien de qué estamos hablando respecto al clima de un lugar. Por Bueno, acá, eso hacemos tanto hincapié. acá lo que Disculpe, yo les profe, menciono, creo que le están haciendo una pregunta por el chat. a ver si alguien me la puede leer. Dice, la La segunda es... segunda es climático, dice entonces. No necesariamente, y por eso es este cartelito que yo puse acá abajo. Porque existen deformaciones al hablar de los índices. Porque yo acá dejé los puntos suspensivos y es a propósito. ¿Por qué? Porque yo no aclaro en qué paso de tiempo estoy trabajando, ni aclaro en qué situación particular. Entonces yo no estoy aclarando si estos índices son meteorológicos o climáticos en primera instancia. Entonces, lo único que pretendía que acá, por cómo arranca la denominación de estos dos índices, si eran lo mismo o no. A eso apuntaba. Esta vez no les hice el jueguito de qué tipo de índices son. Pero bueno, ya les digo, existen deformaciones que al hablar, que van a ver que nos puede pasar a nosotros, puede pasar entre ustedes. Por eso digo que siempre aspiremos a ver cómo se calculan y cuántos datos lo conforman. Porque si ustedes me dicen temperatura media diaria, ¿cuántos datos esperan
si yo digo temperatura media diaria, ustedes me deberían, y les digo cuántos datos hay en un día de temperatura media diaria, sería medio obvio, pero tendrían que decir hay un solo dato. ¿Cuántos datos conforman a esa temperatura media diaria? Es distinto. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 24. Van entendiendo un poco las matrices. Yo no me quiero meter en Excel, pero digo Excel ¿por qué? Porque ahí tienen bien la matriz y ya se le van a encontrar eso con el trabajo práctico. Entonces, de esa forma también, amplitudes térmicas anuales. ¿Cuántas existen? Al menos una por año. Pero yo no les dije para la serie tal. Entonces, si yo le digo cuántas amplitudes térmicas existen en la serie 81-2000, y ahí me tendrían que decir por lo menos 20. Sí, 20. ¿Se entendió un poco? Otro aspecto de la caracterización térmica, pero como para darle una utilidad a todos estos índices, está en el apunte, yo lo saqué de ahí. Bueno, existe lo que es el verano térmico, el invierno térmico, y la primavera y otoños térmicos. Bueno, fíjense que este último mucho no lo aclara. No dice lapsos intermedios, o por lo menos lo resumí yo así. Pero el verano térmico es la duración en días del periodo con temperaturas medias diarias iguales o mayores a 20 grados. Acá tienen una aplicación tácita de lo que venimos hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar temperaturas medias diarias que sean iguales o mayores a 20 grados centígrados. Si digo iguales o mayores a 20 grados centígrados, estaría pensando que tendría que ser de septiembre en adelante, a ojo. Después vamos a ver cada estación, digamos, a lo largo del año lo van a ir viendo ustedes. Por algo es verano térmico, pero digo, arranca en septiembre y termina en marzo, ese periodo, ese verano térmico, o arranca en diciembre y termina en enero, porque es muy cortita, digamos. ¿Qué es cortita? El periodo de días que yo tengo con temperaturas medias diarias iguales o mayores a 20. El mismo ejercicio lo podemos poner para lo que son el invierno térmico. Y otro ejemplo, que lo vamos a hablar con más detalle hacia el final de la asignatura, es cuando nosotros hablamos de un bioperíodo. Entonces nosotros estamos diciendo bioperíodo de 5 grados, de 10, bioperíodo efectivo de 10 o de 15 grados. Ahí tienen un pequeño texto para leer. No quiero ahondar en esto ahora para acelerar un poco. Ya vendría la última parte y ya en un rato empieza Ángel. Pero bueno, como después lo vamos a tener mayor detalle en bioclimatología vegetal y en agrometeorología, no ahondamos con esto, pero sepan que existe. Bueno, acá es donde terminé el tema, pero les quiero proponer, mientras Ángel se prepara, vamos a hacer una especie de... bueno, acá vamos a mantener Estoy los preparado cambios. hace rato para lo que dispongan, así que contesto, arranco lo que digan. Muy bien. Bueno, si será que no me guardó los cambios, ¿eh? Le chingué. Vamos a ver una GTPA. La de temperatura del aire. Acá vamos a tratar de hacer intervalo y espacio práctico, como para que arranque Ángel. Hacemos una escapada.
De caracterización, ahora no recuerdo cuántos ejercicios hay en la guía, pero creo que con el trabajo práctico tienen bastante. Es más que nada saber usar los datos. Yo acá, lo que sí hay de temperatura del aire es un pequeño ejercicio. Vamos llegando. Acá. A ver, se los voy a tratar de poner más grande. Bueno, el ejercicio 32 de la GTPA de temperatura les muestra unos datos, les dice de dónde salen, 1,5 metros sobre el suelo. Bueno, más allá del enunciado, lo que importa es esta parte. ¿Qué es lo que me está mostrando y qué es lo que tiene? Bueno, acá me está mostrando el día 10 de junio de 1998 y ¿qué cosa me muestra del día? Horas y registros térmicos. Es decir, en qué hora se produjo qué temperatura. Bien. Al final de esa tabla, de la primera tabla, tenemos para completar lo que es la temperatura máxima, la mínima del día, ¿no? Siempre estamos trabajando en el día. ¿Y cuál sería la temperatura media? Como con respecto a temperaturas medias, fíjense que les da a calcular dos tipos. La temperatura media de las 24 horas o solamente promediando entre las 9, 15 y 21 horas. Y bueno, y acá pregunta qué tipo de índice es. Que si mal En no realidad, recuerdo, aclarar una cosita, Tincho, le pide tres temperaturas medias. La primera es la que tenés ahí abajo, que en realidad no habría que aclararlo, es la media de la semisuma, que es la del dato básico, digamos, claro, las estaciones climáticas máxima mínima. de acá sale. Exacto, aclararles eso. Bien. Bueno, este es el promedio después lo arreglo, pero este sería el promedio de Máxima más mínima máxima dividido 2. y mínima. Como yo les estaba ejemplificando antes en los gráficos. Pone la fórmula directamente, máxima más mínima sobre 2. Se llama temperatura media de la semisuma. Yo para no perder tanto tiempo ahora, porque acá Ok. hay dos, que lo entienden así. Bueno, lo que yo les planteo es, en este espacio práctico, resuelvan todo el ejercicio. No les quiero contar lo que sigue porque quiero que lo traten se encuentren ustedes con el problema. Y no sé, en 10 minutos lo resolvemos. No sé si ahí se ve muy chico, porque así se los dejo en la pantalla.